Yo, Laura, y yo tengo problemas pulmonares. Tengo enfisema, el alveolar, y se supone que debo de utilizar el oxígeno básicamente todo el día. Estuve en una sesión privada con el maestro Shen hace más de un año. Me enseñó una respiración que llegaba al corazón y esta respiración, que la sigo haciendo, me ayudó a empezar a mejorar la saturación de oxígeno y dejar de utilizar el oxígeno por un par de horas. Cuando supe que había este curso dije, tengo que ir porque voy a aprender más y me va a ayudar. Yo vine para poder caminar y vivir en paz sin oxígeno, ¿no? A partir del martes no he utilizado mi oxígeno en el día para nada. En la noche necesito porque me despierta la ausencia de oxígeno. O sea, llevo 4 días ahorita sin oxígeno, ¿no? Y eso no lo podía hacer. A partir de la práctica definitivamente sentí que podía respirar de otra manera y que el oxígeno estaba llegando a mi sangre, a mis pulmones, a mi corazón, a todo mi ser. Y puedo hablar sin que se me vaya la voz, o sea, es maravilloso. No me pongo de color rarísimo ni nada de esto, entonces eso es maravilloso. Entonces la práctica es lo que me ha ayudado y en estos 3 días. Y aparte las que hago en casa, ¿no? Y la tarea. Hijo, te tendría que platicar que yo era workaholic, trabajaba como 20 horas al día. El estrés estaba como a la maravilla, ¿no? Una vida muy desordenada de alguna manera a nivel emocional. Obviamente, pues todas las emociones hacia adentro, sin sacarlas, porque si no, no hubiera podido hacer lo que hacía. Cuando me dio cáncer, dejé la empresa. Ya dije, no, ya esto no me funciona para nada, vamos a cerrarla. Y empecé a pensar qué iba a hacer y no sabía cómo irme hacia mi centro o hacia mi interior, ¿no? Y el chi es lo que me ha ayudado. Pero algo con lo que empecé con el chi, que para mí fue lo que me motivó a seguir, es que estaba en paz y tranquila. Y creo que no le ponen mucha atención a eso, pero creo que el estar en paz y tranquilos con la vida es maravilloso y vale la pena, aunque tengamos enfermedades físicas. Ya que ella me ventaneó, pues yo la voy a ventanear a ella. Yo puedo contar de mi mamá, que ella dice, bueno, no ha sido algo maravilloso, para mí sí ha sido algo maravilloso, verla con un diagnóstico complejo, verla como está, verla con color, verla caminar, verla hacer tantas cosas que los doctores decían, va a ser muy complicado, verla con la práctica comprometida y viendo sus cambios. Es una persona totalmente distinta, o sea, no al diagnóstico, o sea, han pasado cosas en ella emocionales que han sido una maravilla, una maravilla. Yo, la verdad es que yo la siento en paz, amorosa, abierta en nuestra relación. Digo, yo siempre he sido muy pegada a mi mamá, pero nuestra relación ha sido cada vez mejor. Ha mejorado. Hemos podido platicar de cosas que yo creo que nunca hubiéramos podido platicar o que nunca hubiéramos podido descubrir, pero sí la parte física ha sido maravilloso. Yo quiero contar algo, si se vale. Fuimos al doctor, porque aparte ella tiene otros temas de salud, y el doctor le decía que tomara un medicamento muy fuerte y dosis muy altas, y mi mamá estaba como con duda, ¿no? Y mi mamá lo dijo, yo voy a intentar con todo lo que he aprendido, ¿no? Del Chine Chikung, con todo esto del corazón, lo voy a intentar. Y ella desafió al doctor, ¿no? A la receta, y ella dijo, yo voy a no tomar esto, o sea, no lo voy a tomar. Y después en la cita siguiente, que habrán sido 2 meses, el doctor le dice, señora, qué bueno que usted está haciendo lo que le dije, porque por eso usted está muy bien. Mi mamá y yo compartimos una sonrisa diciendo, ajá, eso fue nuestra técnica. Mi mamá no se tomó nada. Y el doctor le dice, qué bueno que usted está muy bien, ¿no? Y mi mamá no se ha tomado nada. Mi mamá ha ido en contra de todo pronóstico. De todo pronóstico. Eso sí yo les puedo contar. Lo que ella dice del oxígeno, hay días. Durante el día no lo usa, puede moverse, puede caminar, puede hacer tantas cosas como una persona de su edad. O sea, porque de repente, ay, me duele la espalda. Sí, ma, pero bueno, también la edad, ¿no? O sea, a lo mejor no todo relacionado con todo este pronóstico tan tremendo. Eso es lo que yo puedo contar, ¿no? No sé, ¿estoy bien o estoy mal? Estás bien. Y aparte me cae súper bien el maestro Shen. O sea, ¿no? De eso que me dicen, ¿a qué maestro prefieres? Ah, maestro Shen. O sea, esa es la realidad. ¿Qué tal? ¿Eso se grabó o no? Esperamos. Sí, ok.